La intervención humanitaria son las acciones emprendidas por la comunidad internacional en el territorio de un determinado Estado con el fin de proteger y defender a la población de violaciones graves y masivas de los derechos humanos fundamentales, y además de garantizar la asistencia humanitaria a las víctimas de conflictos armados cuando el gobierno soberano impide su paso. Su carácter generalmente coercitivo y la inexistencia del consentimiento del Estado donde se realiza la intervención humanitaria son los elementos definitorios que distinguen el concepto de intervención humanitaria del de acción humanitaria. Además, cabe aclarar que si varios estados unen sus recursos militares para intervenir en un territorio extranjero, esa acción constituye una intervención colectiva. Sin embargo, la intervención es unilateral, puesto que se trata de una acción coercitiva emprendida por diferentes estados que actúan como si fueran una entidad única. Si la intervención de dichos estados se basa en un cometido asignado por la comunidad internacional a través de sus órganos autorizados, como sería el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es inapropiado usar el término de intervención humanitaria. Existen dos tipos de voluntades o consentimientos que anulan el concepto de intervención humanitaria. Por un lado, el consentimiento del Estado en cuyo territorio se realizará la acción. Por el otro, el del órgano competente de una organización internacional. La práctica de la intervención humanitaria es previa a la creación de la ONU en 1945. Por ejemplo, Francia intervino en Siria en 1860 para salvar a los maronitas que estaban siendo masacrados por los drusos. Y además varios países occidentales y Japón intervinieron en China para proteger a su población cristiana en los inicios del siglo XX. Estas intervenciones también se daban en el continente americano, por ejemplo, la intervención de Estados Unidos en Cuba en 1898, pero en ese entonces se invocaban fundamentos humanitarios para justificar intervenciones que muchas veces no eran necesarias, por lo que para el final del siglo XIX el respaldo doctrinal para las intervenciones humanitarias estaba quebrantado. Este quebrantamiento y la desconfianza de la población en general hacia las intervenciones humanitarias se vio reflejado en la adopción de las Cartas de las Naciones Unidas y en particular en dos de sus artículos. En el número 2, que establece que los Estados miembros deberán abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, y el número 51, que establece el derecho de los Estados miembros a la legítima defensa en caso de ataque armado, lo que modificó en gran medida la situación de las intervenciones. Lo anterior se puede ver justificado en que no hubo más de 3 casos de intervención humanitaria propiamente dicha en esa época. Uno de los casos fue el de India y su intervención militar en Bangladesh en los años 70, justificándose en razones humanitarias. El segundo caso es la invasión de Uganda por tropas de Tanzania que se hicieron para librar al país del régimen dictatorial de Idi Amin. El tercer caso fue la invasión de Camboya por parte de las tropas vietnamitas a fin de eliminar el régimen de los Jemeres Rojos. Pero esta situación cambió para los años 90. La mayoría de las intervenciones realizadas en dicha década se hicieron con el consentimiento de las Naciones Unidas. Los ejemplos más reconocidos son el de Somalia, Timor Oriental y Kosovo. Pero para esta época, la doctrina de la intervención humanitaria comenzaba a entenderse de una manera distinta. No solo refería al uso de la fuerza, sino también al compromiso que se tiene al finalizar la intervención de luchar por la paz tan fuertemente como se luchó en la guerra. Además, se comenzó a considerar dicha intervención humanitaria como el último recurso, es decir, que previamente debieron haberse analizado todos los otros medios diplomáticos y no militares para resolver la situación. Y adicional a esto, los interventores se tendrían que ir tan rápido como fuese posible. Finalmente, se puede decir que la intervención humanitaria tiene sus ventajas y desventajas. La principal ventaja es que se toman acciones inmediatas ante las violaciones de los derechos humanos. Otra de sus ventajas, también importante, es la protección que se le da a la población civil en los conflictos internos de los países, que va de la mano con la provisión de acciones de ayuda humanitaria a dichas personas. Por otra parte, una de las mayores desventajas es la dificultad para verificar que el derecho internacional humanitario se ha aplicado en todas las partes del conflicto armado, desde el inicio de las hostilidades hasta su fin. Y una de las desventajas que siempre estará presente es la intervención humanitaria como cortina de humo para la consecución de otros fines. Created using Powtoon.